Bueno, somos el equipo 6 y vamos a hacer la segunda entrega, construcción de un cargador inalámbrico. El equipo está conformado por Luis, César, Alison y Ana Camila. Y bueno, nuestros materiales fueron nuestro prototipo, nuestra batería, un multímetro, una bobina primaria y secundaria, cables Caimán y nuestro circuito hecho con capacitores, jumpers, diodos y las bobinas. Bueno, primero tenemos los elementos eléctricos principales que medimos el voltaje en las medidas de alimentación eléctrica, como aquí se puede ver en las imágenes. Entonces tenemos el voltaje de entrada, que es 127 volts, frecuencia de entrada de 60 Hz, voltaje en el devanado secundario de 3.6 volts y la frecuencia en el devanado secundario de 60 Hz. Los voltajes que obtuvimos al medir las fuentes de electricidad fueron neutro de 0.2 volts, en fase de 17.4 volts y a tierra física de 0.6 volts. Después medimos el voltaje alterno primario y su frecuencia en el multímetro, obteniendo 127 volts, igual y 60 kilohertz. Y de la misma forma, medimos el voltaje alterno secundario y su frecuencia en el multímetro, que fue de 3.6 volts, y la frecuencia igual. En la Y bobina tenemos, principal fueron 3000 vueltas y pues su inductancia de la bobina principal fueron de 13, no, 131.92 milihertz y su resistencia de la bobina principal fueron 160.57 ohms. En la bobina secundaria que tiene 858 vueltas, su resistencia fue de 0.89 ohms y su inductancia fue de 617 eh, hertz. También para el núcleo del transformador utilizamos una varilla de hierro de 40 centímetros de longitud y de 1 centímetro de diámetro. El puente rectificador de diodos está compuesto por 4 diodos conectados de la manera en que se muestra en el diagrama, em, con una intensidad de corriente de salida rectificada de 1 amperio, una tensión de 35 volts, una matrícula de IN 2001 eh, y, y a continuación complementamos el puente rectificador con el filtro capacitivo de 5.4 microfarads usando solamente un capacitor. En este primer video de evidencia se observa cómo la segunda bobina logra eh, producir, bueno, se transmite de manera inalámbrica la corriente y se mide en el voltímetro. Y cómo el voltaje depende de la distancia. La segunda evidencia se muestra ya armado el cargador inalámbrico y se aprecia que tiene voltaje y corriente. Ese fue nuestro primer intento de cargar nuestra batería. Como se vio en el video anterior, la carga fue muy inestable, por lo tanto,
existen puntos a mejorar para la siguiente entrega. El primero es mejorar la bobina con el propósito de optimizar su inductancia y que pueda cumplir con un voltaje mayor necesario para cargar nuestra batería. La segunda cosa es encontrar un núcleo que embone mejor con los carretes de las bobinas para que la pérdida de voltaje sea menor. Y por último, soldar las piezas del puente rectificador y asegurar la estabilidad en cada conexión del circuito para evitar que haya variaciones en la energía suministrada y favorecer la estabilidad del circuito.